Una mujer enferma sostiene a un niño moribundo en el centro de alimentación de Baidoa, Somalia. Es septiembre de 1992. Ella también se está muriendo, aunque todavía no lo sabe con certeza. El niño pesa lo mismo que ella pesó a los 15 años, cuando la guerra la dejó sin nada. El círculo lleva décadas cerrándose. Hoy lo vemos cerrarse. Esta historia es mucho más triste, mucho más injusta y mucho más íntima de lo que cualquier portada de revista se atrevió a insinuar. Porque detrás de la mujer más elegante del mundo, había una niña que nunca dejó de tener 6 años, parada en el umbral de una puerta que su padre acababa de cerrar para siempre. ¿Cómo es posible que una mujer que el mundo entero admiraba llevara dentro, durante más de 50 años, una herida que nunca terminó de sanar? He repasado entrevistas de décadas distintas. Amo varias biografías autorizadas, testimonios de sus 2 hijos y de las personas que estuvieron con ella hasta el final, y documentos que tardaron años en hacerse públicos. Y lo que encontré no es la historia de un icono, es la historia de una persona concreta, con un dolor concreto, que hizo cosas extraordinarias precisamente porque ese dolor nunca desapareció. Ese dolor nunca desapareció. Pensad por un momento en lo que significa crecer sin saber si mereces que alguien se quede. No como abstracción, sino como experiencia física, diaria, que lo tiñe todo. Las personas que eliges, la forma en que te miras al espejo, la desesperación con la que te aferras a los hijos cuando por fin los tienes. ¿Cuántas de vosotras conocéis esa sensación? La de construir toda una vida intentando demostrar que mereces ser amada. Audrey Kathleen Ruston, ese era su nombre verdadero, lo resumió ella misma en una frase que dijo en más de una ocasión y que no he podido dejar de pensar desde que la leí. Nací con una enorme necesidad de afecto y una terrible necesidad de darlo. Todo el mundo la recuerda como el símbolo de la elegancia, el vestido negro, la melena corta, la sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de esa sonrisa había una mujer que se pasó la vida entera buscando algo que le quitaron cuando tenía 6 años. Algo que 2 matrimonios no pudieron devolverle. Algo que la fama, los Oscars y los titulares de medio mundo no pudieron devolverle. Algo que, al final, solo encontró en el lugar más inesperado. Hoy os cuento la historia real de Audrey Hepburn. No la que el mundo decidió ver, la otra. Capítulo 1. El día que el suelo desapareció. Hay una fotografía de Audrey Hepburn que muy poca gente ha visto. No está en ninguna alfombra roja. No hay vestido de Givenchy, ni pendientes de diamantes, ni flashes de fotógrafos. Es una foto de estudio tomada en un internado de Kent, en Inglaterra, a mediados de los años 30. Una niña de pelo oscuro, con un vestido blanco demasiado formal para su edad, mira a la cámara con una expresión que no es tristeza exactamente. Es algo más difícil de nombrar. Es la expresión de alguien que ha aprendido muy pronto que el mundo no es un lugar seguro. Tenía 6 años cuando aprendió eso, y nunca lo olvidó. Para entender a Audrey Hepburn de verdad, hay que empezar aquí. No en Hollywood, no en Roma con Gregory Peck, no en el escenario de Broadway donde Colette la señaló con el dedo y dijo, «Esa es mi Gigi». Hay que empezar en 1935, en una mañana que ella recordaría el resto de su vida como el momento en que el suelo desapareció bajo sus pies. Esas fueron sus palabras exactas. Décadas después, cuando por fin se atrevió a hablar de ello. Su padre se llamaba Joseph Victor Anthony Hepburn Ruston. Era británico, nacido en Bohemia, taciturno, con pocas ambiciones propias y una habilidad especial para depender de los demás. Había conocido a la baronesa Ella van Heemstra, aristócrata holandesa de linaje antiguo, y de esa unión improbable nació Audrey Kathleen Ruston, el 4 de mayo de 1929, en Ixelles, Bruselas. El apellido Hepburn lo adoptaría ella misma años después, tomándolo del árbol genealógico materno, como si necesitara construirse una identidad propia desde los cimientos.
Su madre era una mujer compleja, intelectualmente activa, físicamente imponente, con opiniones firmes sobre el mundo y poca paciencia para la debilidad ajena. Audrey la describió con una frase que dice más de lo que parece. Mi madre albergaba un gran amor, pero no siempre era capaz de demostrarlo. Para una niña con una necesidad tan profunda de afecto como la que Audrey llevaría dentro toda su vida, esa incapacidad fue casi tan dañina como la ausencia. Pero lo que vino en 1935 fue diferente. Fue definitivo. Joseph Ruston recogió sus cosas y se marchó. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos y regresó a Inglaterra sin mirar atrás. Audrey tenía 6 años. No hubo explicación que una niña de 6 años pudiera entender. No hubo despedida que suavizara el golpe. Ya un día su padre estaba ahí, y al día siguiente no estaba, y el mundo nunca volvió a ser el mismo lugar que había sido antes. Ella lo describió así, con la precisión devastadora de alguien que ha tenido décadas para encontrar las palabras justas. Al abandonarnos, puede que mi padre me volviera insegura de por vida. Resultó terrible. Yo estaba aterrorizada. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Imaginaos esa escena un momento. No la frase, la escena. Una niña de 6 años en una casa que de repente parece demasiado grande, mirando una silla vacía, sin entender qué ha hecho mal para que su padre decida no quedarse. Porque eso es lo que piensan los niños cuando un padre se va. No piensan que el padre ha fallado, piensan que han fallado ellos. Después del abandono, Audrey fue enviada a un internado en Kent, en Inglaterra. Su padre la visitó una sola vez en todos los años que estuvo allí. Y la niña, que había empezado ya a entender cómo funciona el amor cuando no es seguro, redobló sus esfuerzos para merecerlo. Estudiaba más, sonreía más, bailaba más, como si la excelencia pudiera comprar lo que el afecto no había dado de forma gratuita. ¿A cuántas de vosotras os suena eso? La sensación de que si te esfuerzas lo suficiente, si eres lo suficientemente buena, si no molestas, si no pides demasiado, quizás esta vez la persona se quede. Audrey pasó el resto de su vida haciendo exactamente eso. Con sus maridos, con los directores de Hollywood, con el público que la adoraba desde la oscuridad de las salas de cine. Esa niña de 6 años que aprendió que el amor es algo que se puede perder en cualquier momento nunca dejó de vivir en ella. Había algo más en Joseph Ruston que muy poca gente conoce. Era simpatizante declarado del fascismo inglés, amigo personal de Oswald Mosley, el líder del movimiento fascista británico, y la madre de Audrey, la baronesa Van Heemstra, había escrito artículos en los años 30 para el periódico fascista The Black Shirt. Ambos admiraron inicialmente a Hitler. La historia tiene una ironía que resulta casi imposible de ignorar. Joseph Ruston había nacido en Bohemia, en la misma municipalidad que incluía el pueblo de Auschwitz, el mismo lugar al que serían deportados los niños judíos que su propia hija vería subir a los trenes años después. La madre de Audrey renegó completamente de esas ideas cuando la realidad de la ocupación nazi llegó a su propia puerta. Apoyó activamente la resistencia holandesa, pero el padre desapareció antes de tener que enfrentarse a ninguna consecuencia. Desapareció, como siempre, cuando las cosas se pusieron difíciles, lo que es casi imposible de creer, y sin embargo es completamente cierto, es lo que Audrey haría décadas más tarde con ese hombre. Cuando ya era la actriz más famosa del mundo, lo buscó, lo encontró, y le financió económicamente hasta el final de su vida, sin haber recibido nunca, según consta, una disculpa real. Así era ella, esa enorme necesidad de dar afecto, incluso donde el afecto nunca fue devuelto. Audrey tenía 10 años cuando empezó la guerra, y lo que estaba a punto de vivir iba a convertir aquella primera herida en algo mucho más profundo. Capítulo 2. 33 kilos. En septiembre de 1939, la baronesa Van Heemstra tomó una decisión que parecía razonable y que resultaría catastrófica. Convencida de que Holanda permanecería neutral en la guerra que se avecinaba, recogió a su hija de 10 años y se trasladó con ella a Arnhem, a casa del abuelo materno.
Lejos de Londres, lejos del peligro. Un lugar seguro. Arnhem. Una ciudad tranquila a orillas del Rin, con casas de ladrillo rojo y calles arboladas, y la sensación de que el mundo podía seguir siendo un lugar ordenado si uno elegía bien dónde vivirse. Duró 8 meses esa sensación. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió los Países Bajos. En 5 días, el ejército holandés capituló. Y la niña que había llegado a Arnhem buscando estabilidad se encontró atrapada en el corazón de una de las ocupaciones más brutales de Europa Occidental. Tenía 11 años. Lo que siguió durante los 5 años de ocupación no fue una sola catástrofe, sino una acumulación lenta y metódica de pérdidas. El racionamiento de alimentos llegó casi inmediatamente. Los toques de queda convirtieron las noches en algo que se aguantaba con la respiración contenida. Los carteles en alemán aparecieron en las calles de una ciudad que hasta hacía nada era suya. Pero Audrey siguió bailando. Se había matriculado en el Conservatorio de Arnhem antes de la invasión, estudiando ballet y piano. Durante la ocupación continuó estudiando, porque el arte era lo único que nadie podía requisar. Y cuando la resistencia holandesa necesitó formas discretas de recaudar fondos, Audrey empezó a actuar en recitales clandestinos, en sótanos y salas privadas, ante públicos que llegaban en silencio y se marchaban en silencio, dejando lo que podían. Tenía 15 años y llevaba mensajes escondidos en los zapatos para la resistencia. Una adolescente con cara de porcelana y una misión que podía costarle la vida. Pensad en eso. Una chica que ya había perdido a su padre, que vivía bajo ocupación militar, que bailaba en sótanos para financiar una guerra, que un día cruzó la mirada con un niño rubio de abrigo mal ajustado, siendo empujado hacia uno de los vagones oscuros que partían hacia los campos. Una mirada que no olvidaría jamás. Alrededor de ella las pérdidas se acumulaban con nombre y apellido. Su tío materno, Otto van Limburg-Stirum, fue ejecutado por los nazis por sus actividades en la resistencia. Su hermanastro Ian fue deportado a Berlín como trabajador forzado en una fábrica de municiones. Su hermanastro, Alexander, logró esconderse a tiempo. Cada persona que desaparecía era una nueva confirmación de lo que ya sabía desde los 6 años. Que las personas que quieres pueden marcharse en cualquier momento. Que el suelo puede desaparecer sin previo aviso. Y entonces llegó septiembre de 1944. Y todo lo que había ocurrido antes pareció, en comparación, casi soportable. Los aliados lanzaron la operación Market Garden, una ofensiva aérea masiva diseñada para cruzar el Rin y acortar la guerra. El objetivo central era un puente en Arnhem. La batalla duró 9 días y fue un fracaso catastrófico. La ciudad quedó prácticamente destruida. Y los nazis, furiosos por una huelga de ferrocarriles organizada para apoyar la operación aliada, bloquearon todos los suministros de alimentos hacia las provincias occidentales de Holanda. Empezó así el Hunger Winter, el invierno del hambre. En diciembre los ríos se congelaron, cortando también el transporte fluvial. La ración diaria llegó a reducirse a menos de 400 calorías por persona. Las ciudades se vaciaron de gatos y de perros. Los parques se vaciaron de árboles, arrancados para hacer leña. Murieron entre 18,000 y 22,000 personas. 4,5 millones lo vivieron. Audrey tenía 15 años y sobrevivió comiendo ortigas y bulbos de tulipán, bebiendo agua para llenar el estómago con algo. Su hijo Luca lo documentó con una precisión que no deja lugar a dudas. Al final de la guerra, estaba muy cerca de la muerte. Solo bebía agua para llenar su estómago. Cuando llegó la liberación, en mayo de 1945, pesaba 33 kilos. La liberación también estuvo a punto de matarla. Un soldado americano con la mejor de las intenciones le dio 5 tabletas de chocolate. Para un cuerpo que había sobrevivido meses de hambre extrema, la sobrealimentación súbita puede ser letal. Lo fue para muchos. Audrey sobrevivió, pero el episodio resume con brutalidad lo que significó aquella guerra para su cuerpo. Incluso la bondad podía hacerle daño. Salió de la guerra con desnutrición severa, anemia, asma, problemas pulmonares, ictericia, edema. Un catálogo de daños físicos que tardarían años en tratarse
y algunos de los cuales nunca desaparecieron del todo. Pero el daño que nadie diagnosticó fue el otro. Dado lo que ocurrió en aquellos años con la comida, dejó una marca que Audrey llevaría consigo el resto de su vida, aunque de una forma que el mundo eligió no ver o, peor, elegir admirar. Lo explicó ella misma con una honestidad que da vértigo. Decidí dominar la comida. Me dije a mí misma que no la necesitaba. Si en el pasado logré subsistir sin apenas alimento, también lo podía hacer ahora. Me obligué a eliminar la necesidad de comida. Hollywood, años después, vería esa extrema delgadez y la convertiría en elegancia. Givenchy la vestiría para acentuarla. Las revistas de moda la reproducirían como ideal. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie quiso saber que lo que el mundo admiraba como sofisticación era en su origen el resultado de una hambruna casi mortal en una ciudad holandesa, destruida por la guerra. Su hijo Luca lo dijo con una sencillez que lo resume todo. La guerra hizo a mi madre quien era. Y aquí viene lo que casi nadie cuenta. Cuando terminó la guerra y llegaron los suministros humanitarios de la ONU, Audrey fue una de las personas que los recibió. Una niña en una ciudad en ruinas que comió por primera vez en meses gracias a la ayuda internacional. Décadas después, esa misma niña sería la cara de UNICEF en los lugares más devastados del mundo. Pero eso estaba muy lejos todavía. En 1945, Audrey tenía 16 años y había visto cosas que no se olvidan. Lo que nadie imaginaba entonces es que todo ese dolor iba a convertirla con el tiempo en la persona más capacitada del mundo para hacer exactamente lo que haría al final de su vida. Antes, sin embargo, el mundo tenía preparado para ella algo que parecía completamente distinto, a algo que brillaba, algo que se llamaba fama. Capítulo 3. La mujer que el mundo inventó. Londres, 1948. Una chica de 19 años con las piernas largas y los pómulos marcados llama a la puerta de Marie Rambert, la profesora de ballet más exigente de la ciudad. Quiere bailar, lleva años queriendo bailar, desde los sótanos de Arnhem. Rambert la acepta, la estudia durante meses, y luego le dice algo que Audrey recordaría siempre con una mezcla de dolor y gratitud. Tiene talento, tiene dedicación, tiene todo lo que hace falta excepto el físico necesario para una carrera profesional en el ballet clásico. La guerra le había dejado el cuerpo demasiado dañado para aguantar lo que el ballet de élite exige. Una puerta más que se cierra. Pero Audrey llevaba toda su vida aprendiendo a convertir las puertas cerradas en ventanas. Empezó a trabajar como modelo para costear los estudios. Aceptó pequeños papeles en películas británicas que hoy casi nadie recuerda. Aprendió a moverse delante de una cámara con la misma disciplina con que había aprendido a moverse en un escenario. Y en 1951, mientras rodaba una escena menor en Montecarlo para una película sin importancia, ocurrió algo que cambió el rumbo de su vida entera. Colette Labiaux, la novelista francesa, una de las escritoras más célebres de Europa, estaba buscando a alguien para protagonizar la adaptación teatral de su obra Gigi en Broadway. La vio moverse, la vio sonreír, la vio existir frente a la cámara y dijo que era ella, sin pruebas, sin dudas, que era ella. Gigi se estrenó en Broadway en noviembre de 1951. Y Audrey Hepburn, que 2 años antes le habían dicho que su cuerpo no servía para el escenario, recibió una ovación que duró varios minutos. Y entonces llegó William Wyler. El director la eligió para protagonizar Roman Holiday junto a Gregory Peck, una historia sobre una princesa que escapa por un día de su vida perfecta y descubre lo que es ser libre. En 1953, la película se estrenó y el mundo se detuvo un momento a mirarla. La ceremonia del Oscar fue el 25 de marzo de 1954. Audrey ganó la estatuilla a Mejor Actriz con su primera nominación. Ese mismo año ganó también un Tony Award en teatro. Era la primera vez en la historia que una misma persona ganaba ambos premios en el mismo año. Tenía 24 años. El mundo entero quería saber quién era. Y aquí viene lo que casi nadie se detiene a contar. En el momento en que Audrey Hepburn se convirtió en la mujer más admirada del planeta,
ella seguía siendo fundamentalmente la misma niña que había aprendido a los 6 años, y que las personas que quieres se van sin previo aviso. La fama no reparó esa herida, la hizo más vulnerable, porque ahora había millones de personas que esperaban algo de ella, y la pregunta que la había acompañado toda su vida se volvió más urgente que nunca. ¿Y si deciden que no soy suficiente? Fue en ese momento de máxima exposición cuando apareció Mel Ferrer. Se conocieron en una fiesta en 1953. Él tenía 41 años, ella 24. Era actor, director y productor, con una presencia física imponente y la seguridad de quien lleva años manejándose en el mundo del espectáculo. Para una mujer con la historia de Audrey, esa seguridad debió de parecer exactamente lo que necesitaba. Alguien que supiera dónde estaba parado. Alguien que no se fuera. Se casaron el 25 de septiembre de 1954 en Bürgenstock, Suiza. Lo que el mundo vio fue una pareja glamurosa. Dos artistas sofisticados que se movían entre rodajes y alfombras rojas, con la elegancia de quien parece haber nacido para eso. Lo que ocurría en privado era diferente. Mel Ferrer influyó de forma determinante en qué papeles aceptaba Audrey y cuáles rechazaba. Controlaba aspectos de su carrera que ella, con su tendencia a delegar en quien creía que la quería, dejó en sus manos. Y cuando llegaron las pérdidas más duras de aquellos años, cuando Audrey sufrió al menos 2 abortos espontáneos durante la década de los 50, las personas que la conocían de cerca aseguran que Mel no estuvo a la altura de lo que ella necesitaba. El segundo fue el más devastador, una niña, a los 6 meses de gestación. Pues su hijo Sean lo revelaría décadas después con una delicadeza que hace aún más doloroso el relato. Era una niña pequeña que iba a ser mi hermana mayor. Sé que el segundo fue muy difícil. Le costó años recuperarse. ¿A cuántas de vosotras os han tocado pérdidas así, en silencio, sin que el mundo que os admiraba desde fuera tuviera la menor idea de lo que estaba ocurriendo dentro? Audrey siguió sonriendo hacia las cámaras. Siguió apareciendo en los estrenos. Siguió siendo el símbolo de elegancia que todos esperaban que fuera, porque había aprendido desde pequeña que el amor había que ganárselo, y ganárselo significaba no ser un peso para nadie. Sean Hepburn Ferrer nació el 17 de julio de 1960, después de los abortos, después de años de espera y de miedo. En Audrey lo recibió con una alegría que quienes la rodeaban describieron como desbordante, casi física. Por fin tenía algo completamente suyo, algo que ningún contrato ni ninguna decisión ajena podía quitarle. 4 años después, en 1964, llegó My Fair Lady, y con ella, una de las humillaciones más documentadas de su carrera. Julie Andrews había interpretado el papel de Eliza Doolittle en el musical de Broadway desde 1956. Cuando el productor Jack Warner adquirió los derechos cinematográficos, prescindió de Andrews y contrató a Audrey por $1 millón. Solo 3 actores en el mundo cobraban esa cifra en aquella época: Marlon Brando, Sophia Loren y Elizabeth Taylor. Audrey había llegado a ese nivel. La prensa convirtió inmediatamente a Audrey en la villana que había robado el papel. Fue una narrativa injusta y cómoda. Se instaló con la velocidad de las cosas que le gustan a la gente, porque simplifican lo que es complicado. Pero lo peor no fue eso. Los productores decidieron doblar la voz de Audrey en la mayoría de los números musicales con la voz de Marni Nixon, sin informarla plenamente del alcance de la decisión. La mujer que había bailado en sótanos durante la ocupación nazi, que había estudiado hasta que el cuerpo le respondió, que se había preparado con una disciplina que dejó exhausto a todo el equipo, descubrió que su voz no era suficiente. O más exactamente, que alguien había decidido, sin preguntarle del todo, que su voz no era suficiente. Quienes trabajaron con ella en aquellos meses aseguran que se sintió profundamente traicionada. La noche de los Oscars de 1965, las cámaras oscilaban entre Audrey y Julie Andrews en el público. La tensión era visible para cualquiera que supiera leer una sala. Julie Andrews ganó el Oscar a Mejor Actriz ese año por Mary Poppins. Audrey no fue nominada por My Fair Lady. Muchos lo leyeron como la venganza de la Academia.
Puede que lo fuera. Lo que sí es cierto es que Audrey salió de aquella noche con la confirmación de algo que ya sabía desde niña, que el reconocimiento es frágil y que hay personas dispuestas a quitarte la voz si creen que pueden salirse con la suya. El divorcio de Mel Ferrer llegó en noviembre de 1968, tras 14 años. Audrey tenía 39 años y tomó una decisión que, según todos los que la conocían, demostraba que seguía siendo la misma niña de 6 años buscando lo que nunca había tenido. En lugar de detenerse, buscó otro y lo encontró en un crucero por el Mediterráneo, ni pocas semanas después del divorcio. Se llamaba Andrea Doty y prometía ser todo lo que Mel Ferrer no había sido. Lo que ocurrió después es la parte de esta historia que más duele de contar. Capítulo 4. La misma herida, otra vez. Lo conoció en un crucero por el Mediterráneo en el verano de 1968. Ella tenía 39 años y acababa de firmar el divorcio de Mel Ferrer. Él tenía 30, era psiquiatra italiano, moreno, con una energía vital que contrastaba con el agotamiento silencioso que Audrey arrastraba desde hacía tiempo. Se llamaba Andrea Doty. Hay algo casi irónico en que Audrey encontrara al hombre de su segunda gran ilusión en un barco. Un espacio cerrado, flotante, donde las personas se muestran distintas de como son en tierra firme, donde el contexto lo embellece todo, donde es fácil creer que lo que ves es lo que hay. Se casaron el 18 de enero de 1969 en Morges, Suiza. Audrey llevaba un vestido de color rosa. Sonreía de una forma que sus amigos describieron como genuinamente esperanzada. Había tomado una decisión: dejar Hollywood, instalarse en Roma con su nuevo marido, criar a sus hijos, vivir por fin la vida tranquila y doméstica que sentía que era la suya de verdad. Sacrificó su carrera cinematográfica en el momento de mayor poder de su vida para construir esa familia. No fue una decisión menor, fue la apuesta más grande que hizo jamás. Y Andrea Doty empezó a fallar casi desde el principio. Las infidelidades no fueron un accidente ni un episodio aislado. Fueron un patrón sistemático, documentado, conocido por todos menos reconocido públicamente durante años. Roma era una ciudad pequeña en lo que a ciertos círculos sociales se refería, y lo que Doty hacía no era exactamente discreto. Audrey lo sabía, sus amigos lo sabían, la prensa italiana lo sabía, y Audrey siguió. Y porque eso es lo que hacen las personas que aprendieron de niñas que el amor hay que ganárselo y que perder a alguien es la peor cosa que puede ocurrir. Aguantan, intentan ser suficientes, se preguntan en silencio qué están haciendo mal. Su hijo Luca nació el 8 de febrero de 1970. Audrey lo recibió con la misma alegría desbordante con que había recibido a Sean 10 años antes. La maternidad era el único territorio donde se sentía completamente segura, completamente capaz, completamente ella misma. Sus hijos declararon años después que era una madre extraordinaria, presente, cálida, de las que se sientan en el suelo a jugar y no delegan la ternura en nadie. Pero fuera de casa, el matrimonio se deshacía a cámara lenta. 13 años duró. Es 13 años de infidelidades que Doty admitiría después con una ligereza que resulta difícil de leer sin indignación. En octubre de 1994, en una entrevista con la revista People, dijo textualmente: "No fui un ángel. Los maridos italianos nunca han sido famosos por ser fieles, pero ella estaba celosa de otras mujeres desde el principio". Detengámonos un momento en esa frase. Un hombre que traicionó repetidamente a su mujer durante más de una década lo resume diciendo que ella estaba celosa. Como si el problema fuera la reacción y no la causa. Como si la herida que él abrió fuera menos importante que el dolor que ella mostró. ¿A cuántas de vosotras os han dicho algo parecido alguna vez? Que exagerabais, que erais demasiado sensibles, que el problema era vuestra reacción y no lo que alguien os hizo. Audrey no respondió públicamente a esa entrevista. Para entonces, llevaba más de un año muerta. El divorcio llegó en 1982.
Audrey tenía 53 años y 2 divorcios a sus espaldas, 2 apuestas grandes que no salieron bien. 2 veces había creído que esta vez sería diferente. 2 veces el suelo había vuelto a desaparecer. Y entonces apareció Robert Walters. Había entrado en su vida alrededor de 1980, cuando el matrimonio con Dottie ya era solo una forma de no llamar fracaso a lo que era un fracaso. Walters era actor holandés, viudo, tranquilo, con una forma de estar en el mundo que no exigía nada a cambio. Era 9 años menor que ella, pero en muchos sentidos era el primero que parecía tener la madurez emocional que ella necesitaba desde siempre. Nunca se casaron. No hizo falta. A él mismo lo describió con una sencillez que dice más que cualquier ceremonia. Ella nos veía como casados. Había veces en que, para evitar confusiones, me presentaba como mi marido, Rob. Lo que siempre me hacía ilusión era cuando decía, ¿conoces a mi Rob? Pasaron juntos los últimos 13 años de la vida de Audrey, los mismos 13 años que había durado su matrimonio con Dottie, pero distintos en todo lo demás. Y fue durante esos años cuando Audrey encontró, por fin, el lugar donde toda su vida tenía sentido. No en los estudios de Hollywood, no en las alfombras rojas, no en los camerinos, ni en los carteles, ni en las portadas de revista. Lo encontró en La Paisible, el lugar de paz, una villa del siglo XVIII en Tolochenaz, un pueblo pequeño a orillas del lago Le Mans, en Suiza, que Audrey había comprado en 1963 y que desde entonces había sido su ancla al mundo. La casa donde criaba a sus hijos, donde cultivaba el jardín con las manos, donde se rodeaba de perros y gatos y del silencio que le permitía respirar de verdad. Su hijo Luca la describió como un lugar donde Audrey era simplemente su madre. Sin guión, sin cámaras, sin la presión de ser la mujer más elegante del mundo. Audrey lo había dicho ella misma. Tengo que estar sola muy a menudo. Soy feliz y paso del sábado al lunes sola en mi apartamento. Así es como me repongo. La Paisible era eso, el lugar donde podía reponerse de todo lo demás. Pero había algo que llevaba décadas guardado y que, ahora que sus hijos eran mayores y Walters estaba a su lado, empezó a emerger con una claridad nueva. El recuerdo de una niña de 15 años en Arnhem. A los niños que vio subir a los trenes, su tío ejecutado, su hermanastro deportado, el hambre, los bulbos de tulipán y la ayuda que llegó después, la ayuda que le salvó la vida. Audrey tenía casi 60 años cuando recibió una llamada que iba a cambiar el último capítulo de su historia. Y lo que decidió hacer con el tiempo que le quedaba es la parte de esta historia que pocas personas conocen de verdad. Capítulo 5. Volver a los niños. En 1988, UNICEF ofreció a Audrey Hepburn convertirse en embajadora de buena voluntad. Tenía 58 años. Llevaba años alejada del cine, vivía en La Paisible con Walters, y el mundo del espectáculo la recordaba más como icono del pasado que como figura del presente. Aceptó sin dudar. Quienes esperaban que el nombramiento fuera honorífico, una figura decorativa que apareciera en galas benéficas, con sus perlas y su sonrisa perfecta, no conocían a Audrey Hepburn, o más exactamente, conocían a la Audrey que el mundo había inventado, no a la otra. La otra cogió una maleta, se subió a un avión y aterrizó en Etiopía. Años de sequía y guerra civil habían convertido el país en uno de los escenarios humanitarios más devastadores del siglo. Las imágenes que Audrey encontró allí, y según contarían los que la acompañaron, la dejaron en silencio durante horas. No era el silencio del shock, era el silencio del reconocimiento, porque ella ya había estado allí. No en Etiopía, pero sí en ese lugar donde el cuerpo falla por falta de alimento y los ojos de los niños tienen una expresión que no debería existir en los ojos de ningún niño. Lo había vivido en Arnhem con 15 años, y ahora lo veía de nuevo, con 58, al otro lado del mundo. Lo dijo ella misma,
con la sencillez de quien no necesita adornar lo que ya es suficientemente verdadero. Cuando ves a esos niños, recuerdas que tú también lo fuiste. Siguieron más viajes: Bangladesh, Turquía, Vietnam, América Central. Países donde la pobreza y el conflicto habían dejado a los niños en la misma situación que ella conocía desde dentro. Audrey viajaba, se sentaba en el suelo junto a las familias, tomaba a los niños en brazos, escuchaba a las madres. No iba a dar discursos, iba a estar presente. Los que trabajaron con ella en aquellas misiones describieron una cualidad que no es fácil de encontrar: la capacidad de hacer que cada persona que tenía delante sintiera que era la única persona en la habitación. Quizás porque para Audrey no era una actuación. Era exactamente lo que había necesitado toda su vida: que alguien se sentara a tu lado y te mirara como si importaras. No creo en la culpa colectiva, pero sí en la responsabilidad colectiva, declaró en una de las muchas entrevistas de aquellos años. Y entonces llegó septiembre de 1992, y con él el último viaje. Somalia llevaba más de un año en guerra civil. Tras el colapso del gobierno, la violencia y la sequía habían provocado una hambruna que mataría entre 300,000 y 500,000 personas solo ese año. Audrey decidió ir. Tenía 63 años y llevaba semanas con dolores abdominales que no terminaba de explicarse. Llegó al centro de alimentación de Baidoa, en el sur de Somalia, en uno de los momentos más oscuros de aquella crisis. Las fotografías de ese día la muestran sentada en el suelo, con un niño gravemente desnutrido en los brazos. Sin poses, sin artificios, solo ella y ese niño y la distancia cero entre los dos. Pensad en esa imagen un momento. La mujer que el mundo convirtió en símbolo de la elegancia, sentada en el polvo de Somalia, sosteniendo a un niño que pesaba lo que ella había pesado con 15 años en Arnhem. El círculo que había empezado en el Hunger Winter de 1944, ahora en una ciudad holandesa destruida por la guerra, se estaba cerrando en silencio, sin que casi nadie lo viera así. Pero el cuerpo de Audrey estaba enviando señales que ya no podían ignorarse. De regreso en Suiza, los dolores abdominales se intensificaron. Viajó a Los Ángeles para consultar con especialistas. En noviembre de 1992, el diagnóstico llegó con la claridad brutal de las cosas que no tienen vuelta atrás: pseudomixoma peritoneal, un tipo de cáncer abdominal extremadamente raro, originado en el apéndice. Los médicos del Cedars-Sinai Medical Center le dieron aproximadamente 3 meses de vida. Se sometió a cirugía y cuando pudo moverse, tomó la única decisión que tenía sentido para ella: volver a casa. Walders y Sean la acompañaron en el vuelo desde Los Ángeles hasta Suiza. Aterrizaron en Ginebra y condujeron hasta Tolochenaz. Hasta La Paisible, el lugar de paz, la villa del siglo XVIII con el jardín que ella misma cuidaba, y los perros que la esperaban, y las ventanas desde las que se veía el lago Le Mans en los días claros. Pasó sus últimas semanas allí, rodeada de las personas que la amaron de verdad. Walders, que no se separó de su lado, sus 2 hijos, el jardín, el silencio que siempre había necesitado para reponerse de todo lo demás. El 20 de enero de 1993, Audrey Hepburn murió en La Paisible. Tenía 63 años. 4 días después, el 24 de enero, se celebró el funeral en la iglesia de San Antonio de Tolochenaz. Vinieron Gregory Peck, que había insistido décadas antes en que su nombre figurara al mismo nivel que el suyo en el cartel de Roman Holiday. Vino Hubert de Givenchy, el diseñador que la había vestido durante 40 años y que era, según ella misma decía, mucho más que un modisto, era un amigo. Vino Alain Delon, vinieron los que la habían conocido de verdad, no solo los que la habían admirado desde lejos. Sus restos descansan en el cementerio local de Tolochenaz, a pocos pasos de La Paisible. Y aquí, en este punto, cuando la historia ya está completa, es cuando aquella frase que ella dijo y que nosotros escuchamos al principio de este viaje adquiere todo su peso.
Nací con una enorme necesidad de afecto y una terrible necesidad de darlo. No estaba hablando de la fama, no estaba hablando de los Oscars, ni de los vestidos, ni de las portadas. Estaba hablando de una niña de 6 años que se quedó sola en el umbral de una puerta cerrada y que pasó el resto de su vida intentando, de todas las formas que pudo, dar lo que nunca había recibido en suficiente cantidad. Él lo dio a sus hijos, lo intentó dar a sus maridos, incluso cuando ellos no supieron recibirlo. Lo dio al final a los niños de Etiopía, de Bangladesh, de Vietnam, de Somalia. Lo dio hasta el último aliento, y el 20 de enero de 1993, cuando murió en la Paisiblo, rodeada de las personas que la amaron de verdad, no había ninguna cámara, no había fotógrafos, no había titulares esperando en la puerta. Solo el jardín que ella misma cuidaba, los perros, el lago Lemán visible desde las ventanas en los días claros, y el silencio que siempre había necesitado para reponerse de todo lo demás. Había elegido bien dónde morir, como había elegido, al final, dónde vivir. Hoy en el pequeño cementerio de Tolochenaz, en Suiza, hay una lápida sencilla, sin frases grandilocuentes, sin títulos, sin menciones a los Oscars, ni a las alfombras rojas, ni a los vestidos de Givenchy. Solo un nombre y 2 fechas. Quienes la visitan cuentan que siempre hay flores frescas. Nadie sabe con certeza quién las deja. A pocos metros está la Paisiuli, el lugar de paz, la casa donde eligió vivir y donde eligió morir. La villa se vendió en 2025, más de 30 años después de su muerte. Alguien pagó 20 millones de euros por ella, pero lo que Audrey encontró entre esas paredes no tenía precio ni podía transferirse a ningún comprador. Ella lo sabía. Por eso nunca necesitó que nadie se lo reconociera. Y cuando vuelves a escuchar aquella frase que dijo en más de una ocasión a lo largo de su vida, o aquella frase que al principio de este relato sonaba como una confesión y que ahora, con todo lo que sabéis, suena como algo mucho más profundo. Nací con una enorme necesidad de afecto y una terrible necesidad de darlo. Entendéis que no estaba describiendo una carencia, estaba describiendo una vocación, la de una niña que perdió a su padre con 6 años, que sobrevivió una guerra con 15, que buscó el amor en lugares que no siempre supieron devolvérselo, y que al final encontró la única forma de amor que nunca falla, el que se da sin esperar nada a cambio. Lo dio hasta Somalia, lo dio hasta el último viaje, lo dio con el cuerpo ya enfermo, sentada en el polvo de Baidoa, sosteniendo a un niño que el mundo había olvidado. Eso es lo que queda de Audrey Hepburn cuando retiras el vestido negro. Bueno, y la melena corta y la sonrisa de las portadas. Una mujer que eligió, una y otra vez, dar lo que más le había costado recibir. Si esta historia os ha tocado el corazón como a mí al descubrirla, quiero contaros que en este canal hay otras historias igual de extraordinarias, de mujeres y hombres cuyas vidas fueron mucho más de lo que el mundo llegó a ver. Suscribíos para que no se os escape ninguna, porque la próxima puede ser la que más os marque. Nos encontramos muy pronto, aquí, en Historias Reales.